Libro de Jueces, capítulo 13, versículo 2. Voy a leer a favor de ustedes. ¿Cuántos están en la cita? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca te has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, no comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, y tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Ya su nombre. A lo largo de la vida y en el momento que usted y yo reconocimos la verdad, o reconocimos a Jesucristo, que es igual que la verdad, Dios, aún desde antes de la fundación del mundo, ha tenido un propósito con cada uno de nosotros. Pero aparte de tener un propósito, nosotros tenemos asignaciones. Él, dice la palabra, nos enseña la Biblia que Él a algunos los ha hecho pastores, a otros los ha hecho maestros, a otros los ha hecho evangelistas, y así sucesivamente. Dios a cada quien ha estipulado algo o ha asignado algo para trabajar dentro de su obra. Y dice la palabra que en aquel tiempo, y me lleva mucho a la historia de Sara, que también tenía algo muy similar, y era que era estéril y no había podido dar hijos. Y dice la palabra que ya aquella mujer era de avanzada edad, y su esposo Manoah también. Y dice la palabra que un día se le apareció el ángel anunciándole que iba a tener un hijo varón, el cual no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Así como aquel día un ángel se le apareció a aquella mujer, así Dios ha llegado a nuestras vidas, haciéndonos y dándonos promesas, alineándonos a nuestros propósitos y llevándonos y dándonos asignaciones. Cada uno de nosotros tenemos asignaciones dentro del reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos asignaciones dentro de la casa de Dios. Cada uno de nosotros estamos caminando bajo un propósito, que es el propósito de Dios, pero en medio de ese propósito tenemos asignaciones las cuales usted y yo debemos cumplir. Y dice la palabra que aquella mujer llegó y le dijo a su esposo que se le había aparecido un ángel, que se le había aparecido un hombre de Dios, y le había dado una promesa, le había dicho que iba a tener un hijo. Pero algo que me llama la atención, y es que Manoah se sorprende y dice: pero ¿cómo puede ser posible esto? Ya a la edad que tenemos, de pronto Manoah de pronto era como aquellos evangélicos o aquellos pentecostales
pueblo. Y dice la palabra que Dios escuchó a Manoah, pero algo que me llama la atención, y es que mientras el Señor le daba la palabra a aquella mujer, le daba una promesa, Manoah no estaba allí presente. Mientras Dios le daba una palabra a aquella mujer, Manoah no se encontraba en aquel lugar. Y aunque él insistió en que el ángel se le apareciera a ellos para de nuevo comprobarlo, afirmarle aquella palabra, dice la palabra que el ángel no se apareció. Más adelante nos enseña la Biblia que el ángel se le volvió a aparecer a la mujer, pero que cuando se le volvió a aparecer, Manoah no estaba presente. Y yo preguntaba esta madrugada mientras estudiaba esta palabra, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué si Manoah oró? ¿Y por qué si tú lo escuchaste? ¿Por qué no se le apareciste o no te le apareciste allí otra vez a Manoah junto a su esposa? Y podía entender es que la revelación le fue dada a la mujer, la palabra le fue dada a la mujer, y con la mujer era que tenía que terminar la revelación. Yo no sé si usted me está entendiendo a lo que le quiero decir esta mañana. La palabra que Dios te dio a ti es contigo que quiere ejecutarla, es contigo quien quiere hacerla efectiva. No es con tu hermano, no es con tu tío, no es con tu primo, no, es contigo. Es a ti a quien Él le ha placido empezar a hacer algo diferente. Yo no sé si usted me está entendiendo a donde yo lo quiero llevar. A veces esperamos que vengan otros a apoyarnos, a caminar con nosotros. No, Dios te ha llamado a ti, Dios me ha llamado a mí, y es a ti y a mí quien nos corresponde caminar en dirección del Señor. El ángel se le apareció a la mujer. Y la mujer, yo me imagino aquella escena donde decía, mira Manoah, y de pronto salió a publicarlo allá en Facebook, en el estado de WhatsApp, decirle, mire, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho que me va a dar un hijo. Pero Manoah está de pronto un poco incrédulo, porque lo sobrenatural de Dios no es fácil de entenderlo. Para los hombres es imposible, porque Dios actúa de la manera más extraña que nosotros nos podamos imaginar. Y dice la palabra que llegó ese día en que aquella mujer queda embarazada, y llega y nace aquel hombre Sansón. Y sobre ese hombre llamado Sansón había una asignación, y era hacer libre al pueblo de Israel. Para eso él había nacido. ¿Para qué? Para romper el yugo que tenía el pueblo enemigo sobre el pueblo de Israel. Y dice la palabra que cuando Sansón nace, ya él trae una asignación, y es de traer libertad a su pueblo. Y así como Sansón, cada uno de nosotros tenemos una asignación dentro de la casa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos deberes dentro de la casa del Señor. Pero la pregunta que me hago hoy, ¿dónde está la asignación que Dios nos ha entregado? ¿Dónde están los deberes que nosotros tenemos que tener dentro de la casa de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el don y el talento que Dios nos ha dado para hacerlo efectivo dentro de la casa de Dios? Y dice la palabra que Sansón empezó a crecer. Pero lo que más me llama la atención es que Sansón, mientras va creciendo y sabiendo su asignación, hacía todo lo contrario. Si le decían por la derecha, él iba por la izquierda. Y empezó a dejarse llevar por sus deseos, y quizás por lo que la vida en ese momento le estaba brindando, y se colocó a hacer todo lo contrario a la asignación que Dios había depositado en la vida de él. Dice la palabra que Sansón empezó a crecer, y es aquí cuando nosotros cometemos los errores, y los errores más adelante nos empiezan a pasar facturas. Una cosa es cuando tú te equivocas porque de pronto desconocías o no sabías qué tenías que hacer, pero cuando usted y yo nos equivocamos sabiendo de que en eso que nos equivocamos nos podía traer consecuencias. Y dice la palabra que Sansón empieza a mezclarse con personas que no eran de su mismo pueblo.
Empezó a dejarse llevar por la lujuria, por tantas cosas que se movían en aquella nación. Y empezó a hacer todo con sus propias fuerzas. Pero algo que me llama la atención, y es que el propósito de Dios cuando está con alguien, Él va a respaldarlo y va siempre a llevarlo hasta que se cumpla la palabra que un día fue dicha. Y la palabra era de que Sansón tenía que hacer libre al pueblo de Israel. Pero Sansón empezó a hacer todo con sus propias fuerzas y no como Dios lo tenía estipulado. Así como cuando nosotros empezamos a hacer todo como nosotros nos parece, y cuando nos caemos, cuando nos golpeamos, entonces empezamos a lamentarnos. Está haciendo frío. Y dice la palabra que Sansón empezó a hacer todo lo contrario a lo que a él se le había sido asignado. Antes de continuar con la historia, quiero parar aquí y decirle, nosotros qué estamos haciendo con las asignaciones que Dios nos ha entregado. Hoy en día nosotros estamos colocando muchas cosas antes que a lo que Dios nos ha asignado. ¿Qué nos ha asignado el Señor? A llevar el Evangelio, a hablar de la verdad, a practicar la justicia. ¿Dónde quiere llevarnos Dios? Quiere llevarnos a lugares de privilegio. ¿Dónde nos quiere llevar Dios? A una victoria segura. Pero ¿cómo puedo yo obtener aquella victoria segura cuando mi confianza está depositada completamente en Dios? Porque si yo empiezo a confiar en mi fuerza o en lo que me rodea o en lo que tengo, en algún momento yo puedo salir lastimado. Y esto era lo que le estaba pasando a Sansón. Ahora, como él sentía que tenía fuerzas, él se atrevió a hacer cualquier cantidad de retos. Empezó a violar los estatutos, las normas, las reglas y todo lo que Dios había estipulado que no hiciera, todo lo hizo todo lo contrario. Y a causa de eso, iba a caer en manos del enemigo. ¿Sabe por qué? Por desobediente, por no alinearse a la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que entender que si no estamos alineados a la voluntad de Dios, caemos en manos del enemigo. Cuando usted está en el propósito de Dios, el enemigo va a buscar la forma de cómo hacerlo caer. Y va a trabajar y va a buscar allí que usted le deje la puerta abierta, la ventana abierta, para ver cómo empieza a destruir lo que Dios ha querido hacer en usted. Y ahora Sansón cae en manos del enemigo. Porque les tengo noticia, ese sí trabaja 24/7 buscando la forma de hacerlo caer. Y no encontraban la forma de hacer caer a Sansón. Y por aquí y por allá, y los engañaba, y cada día se ofendían más los enemigos. ¿Por qué? Porque no encontraban cómo detener a Sansón. Hasta que buscaron y encontraron una pieza clave para descubrir el secreto de Sansón. Dice la palabra que empezó a estar en los filisteos, a estar en tierra de filisteos, y dice que cayó en manos de una mujer llamada Dalila. Y esta mujer buscó la forma de cómo descubrir el secreto por la cual Sansón tenía sus fuerzas y tenía atemorizado a aquel pueblo. Siempre el enemigo va a tratar de descubrir el arma con la que usted le hace daño. Siempre va a buscar la forma de descubrir esa arma con la que usted le está haciendo frente. Yo no sé cuál es el arma que usted está utilizando para hacerle frente al enemigo, pero arma que usted utilice para hacerle frente a él es lo que él va a estar siempre buscando. ¿Para qué? Para hacerlo caer. Siempre él va a estar tratando de buscar con la misma arma con la que usted lo ataca a él, hacerlo tropezar. Y dice la palabra que Sansón revela el secreto a esta mujer
se dedicó a jugar y no a tomar las cosas de Dios en serio. Señor, amén. Esto va a estar fuerte. Sansón se dedicó toda la vida a tomar su propia vida como un juego, porque aún las fuerzas y el talento y el don que le había dado lo había utilizado para diversiones. Señor, Su fuerza la utilizaba para burlarse de los enemigos, para tumbar sus puertas, para derribar los muros, todo esto, y él se divertía haciendo esto. Y dice la palabra que cuando cae en manos del enemigo, ahora él se convierte en la pieza principal para la diversión del enemigo. Dice la palabra que ahora se divertían con él. Dice que cortaron su pelo, dice que lo amarraron al lado allí a empujar un molino, y todos se burlaban de él. ¿Y ahora dónde está tu fuerza? Se convirtió ahora Sansón en un juguete del diablo, se convirtió en el centro de entretenimiento de sus enemigos. ¿Por qué? Por desconocer o por ignorar. No, ni siquiera por ignorar, por hacer como él se le parecía y no como Dios quería. Si Sansón hubiese cumplido las normas, los reglamentos, hubiese cuidado de todo lo que le había sido asignado, no le hubiese tocado pasar por lo que ahora estaba enfrentando. Y era que sus enemigos lo tenían en su poder y ahora ellos podían hacer con él como querían. A usted y a mí se nos ha estipulado normas. Dios nos ha dado reglas. Dios nos ha dado un libro el cual nosotros podemos guiarnos. Si queremos crecer por medio de ese libro, si queremos ser poderosos por medio de ese libro, si queremos seguir triunfando por medio de ese libro, lo tenemos todo. Y a su nombre. Pero nos hemos dedicado a tomarlo a nuestra manera. Hemos querido caminar a nuestra manera, a como nos dictan nuestras emociones, y cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, en algún momento vamos a salir lastimados. Y dice la palabra que Sansón se le sacaron sus ojos. Ahora perdió lo que un día lo guió a hacer todo lo que había querido hacer en su vida. Porque sus ojos lo llevaron de pronto a estar con una mujer que no era la indicada ni era la escogida para él. Porque sus ojos de pronto le hicieron ver que tenía la fuerza más grande del mundo y podía destruir todo lo que se podía enfrentar. Ahora sacaron sus ojos. Pero lo que a mí me llama la atención es la fidelidad de Dios. Y es que aunque el hombre sea infiel, él sigue siendo fiel. No cambia, permanece. Y por más cosas que sucedan o que nosotros hagamos, su fidelidad es eterna y permanecerá para siempre. Y lo que él había dicho era que aquel hombre iba a libertar al pueblo de Israel. Y lo que usted y yo tenemos que entender y es que cuando usted no va con cuerdas de amor, tendrá que ir con cuerdas de dolor. Porque Sansón, teniendo el camino más limpio, más preparado para acabar con aquel pueblo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus emociones y por su propio yo. Porque creyó que sus fuerzas y su poder provenían de él, olvidando que lo que portaba, que lo que tenía, venía de arriba. Y es allí donde nosotros también nos equivocamos. Cuando Dios nos empieza a bendecir, cuando nuestra vida empieza a cambiar, cuando tenemos una familia hermosa, cuando tenemos un ministerio hermoso, cuando tenemos dones y talentos y vemos que están dando frutos, allí
he buscado por mis propias fuerzas y no porque a Dios le ha placido entregármelo para la asignación que Él me ha dado dentro de su obra. Y la asignación de Sansón era hacer libre al pueblo de Israel. ¿Cuál es la asignación que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí dentro de su obra? ¿Estamos haciendo uso de la herramienta que Él nos ha entregado? ¿Vamos caminando por el camino correcto? ¿Estamos haciendo las cosas como Él nos ha indicado que las hagamos? ¿O lo estamos haciendo a nuestra manera? Y si lo estuviéramos haciendo a nuestra manera, es tiempo de reaccionar. Es tiempo de hacer un alto en el camino y entender que con mi propio yo no voy a llegar a ningún lugar. Entender que con mis propias fuerzas no voy a poder llegar a ningún lugar. Tengo que entender que si yo estoy aquí es porque Él me ha traído hasta aquí. Y si me ha traído hasta aquí, me llevará hasta el lugar donde me está esperando. Y dice la palabra que ahora Sansón, dice la palabra que empieza a crecer su cabello nuevamente. Y dice la palabra que un día hicieron los generales, los ejércitos, hicieron una gran fiesta dentro del templo. Pero el enemigo en ese momento olvidó o desconocía el propósito que Dios tenía con Sansón. Dice la palabra que como medio de diversión llamaron a Sansón para divertirse con él, para reírse de él. El hombre que tanto les había hecho daño, el hombre que tantos hombres habían matado, ahora estaba en poder de ellos, y eso era una victoria grande para ellos. Usted se imagina cuando el enemigo llega y hace caer uno de nosotros o uno de los hijos de Dios, de aquellos que ha llamado de allá, de donde estaban perdidos, a esto, y cuando empieza a hacer algo hermoso, y cuando Él logra el objetivo de hacerlo caer, eso es una victoria para Él. Uno menos. Algo que me llama la atención y es, mire hermano, cuando usted está dentro del propósito de Dios, mientras usted se mueve en la cobertura de Dios, mientras usted camina en obediencia con el Señor, el mismo Dios se va a encargar de guardarlo en todo tiempo. Algo que me llama la atención y es que Job nunca fue tocado por el diablo. Y yo voy a decir, uy pastor, pero ¿qué está diciendo? Ya le voy a explicar. Job no fue tocado directamente por el diablo hasta que Dios se lo permitió. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Mientras Dios no le había dado permiso a Satanás, Satanás no había tocado a Job. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro y que se guardaba siempre para Dios. Aún lo que pierde todas sus pertenencias, dice que vino un fuerte viento, que vinieron muchas cosas de la naturaleza y acabaron con sus caballos, con sus ganados, pero su cuerpo lo tocó después que Dios le permitió, le dio el permiso. Entonces lo que me da a entender que qué bueno es caminar en obediencia y integridad delante de Dios. Y me dio a entender que el mismo Dios que dio permiso para que tocaran la vida de Job, ese mismo Dios fue el mismo que le dio las fuerzas, la fortaleza y la capacidad de soportar todo lo que el enemigo iba a hacer. Ahora Sansón estaba en medio del pueblo enemigo. Y esto no es nuevo, de pronto hoy lo vivimos de una manera diferente. Pero hoy nosotros estamos en medio de una sociedad que quiere hacer que el evangelio desaparezca.
Vivimos en medio de una sociedad que no quiere que se le hable de Cristo. Estamos en medio de una sociedad que odia la verdad. Y si no vamos tan lejos, hace un mes un pastor salió a orar allá en la Copa América. Y eso es un problema para el hombre. Todas las redes sociales explotaron, todas las organizaciones, porque un pastor estaba orando por aquel evento. Pero si vemos grandes empresas, grandes multinacionales haciendo alusiones a la ideología de género. Y si usted habla de la verdad, es homofobia. ¿Por qué? Porque hoy, y yo siempre he dicho, mire, si hay algo que le duele a la humanidad y al ser humano, es que le hable la verdad. Entonces estamos en unos tiempos donde el cristianismo, si no se fortalece, si no se alinea a lo que Dios nos ha estado pidiendo y a la asignación que Él nos ha dado dentro de la iglesia, en algún momento nos veremos en riesgo. Yo hablaba con la pastora la otra vez y le decía, qué triste el gobierno de Venezuela. Pero empezamos a buscar y a mirar, pero ¿por qué este señor se ha mantenido? ¿Por qué este señor tantas cosas y aún sigue en el poder? Y es allí donde nosotros no entendemos a Dios. Pero como usted y yo no estamos creados ni nacimos para entender a Dios, sino para obedecerle. En Venezuela, las iglesias cristianas hacen una campaña, una vigilia, donde quieran, a la hora que quieran. Las calles, las principales calles, las bloquean, arman sus tarimas y allí hacen sus vigilias, sus campañas. Y la misma Guardia Nacional cuida de que a ellos no se les moleste. Y decimos que está mal Venezuela. Y uno cree que de pronto por la situación, por todo lo que ha estado pasando, la gente se ha acercado más a Dios, clama más al Señor. Y si vemos y nos venimos ya y llegamos allí de Venezuela, pasamos aquí a Colombia, ya vemos una escena muy diferente. Aquí nosotros no podemos hacer una vigilia toda la noche, porque de seguro la policía nos llega allí, nos manda a pagar y nos toca ir. Entonces allí es donde uno se hace tantas preguntas. Es allí donde uno tiene que hacerse una autoevaluación y decir, venga, ¿qué estoy haciendo y para dónde voy? Es donde tenemos que autoevaluar y decir, yo a qué fui llamado a esta casa. Y todo el que es llamado por el Señor es llamado a servir. Y ahora no servir para que me vean o para quedar bien, es servir con amor. Entonces, la acción de Sansón era clara. No te cortes tu pelo, no debes comer muerto y liberar al pueblo. ¿Por qué este Señor lo hizo todo difícil? ¿Por qué lo hizo tan complicado? Si eso no era lo que estaba estipulado para él. Y así parece que nos gusta a nosotros hoy, nos gustan las cosas difíciles. Dios no solo lo que nos está pidiendo es obediencia. Vean, si mis hijos obedecen, ellos saben súper bien, va bien. Pero si desobedecen, saben que hay consecuencias. La palabra a mí
disciplina. Y Dios con nosotros lo único que quiere es que el propósito de Él primeramente en nosotros se cumpla, pero que nosotros nos alineemos a la asignación que ha puesto sobre nosotros dentro de su obra. Dice la palabra que un día Sansón creció su pelo y ellos desconocían o olvidaron que este hombre podía recobrar sus fuerzas. Y dice la palabra que Sansón pidió que lo llevaran al medio de aquel templo, en medio de dos columnas que eran las que sostenían los cimientos de aquel edificio. Pero entonces, por primera vez, porque la palabra a mí no me enseña por ningún lado de que antes de esa escena Sansón había orado. Dice la palabra que ese día Sansón por primera vez oró. Dice que se acordó la asignación que reposaba sobre su vida y que el propósito para el cual Dios lo había enviado sobre esta tierra se tenía que cumplir. Y dice que en aquel lugar estaban todos los generales, todo el ejército en celebración. Dice que reposó sobre sus columnas, dice que las derribó y en aquel lugar murieron todas aquellas personas. Ahí es donde usted y yo nos podemos dar cuenta que lo que Dios promete lo cumple. Y no importa dónde quiso ir Sansón, no importa dónde se quiso esconder Sansón, no importa cuántas veces Sansón quiso evadir su responsabilidad, lo que Dios y la palabra que Dios le había dado, al final la palabra se hizo efectiva en la vida de Sansón. Entonces yo no sé usted cuánto tiempo va a seguir huyendo de esa palabra o de esa asignación que Dios ha puesto a reposar sobre su vida. Yo creo que es el tiempo ya de levantarnos. No podemos seguir siendo los mismos conformes, viéndonos las caras, los mismos y que no pasa nada. No puedo venir aquí y convertirme en un espectador más o voy domingo a una iglesia como un club social. No, eso se tiene que acabar. Sobre usted, sobre mi vida, hay una asignación y aparte de una asignación hay un propósito de Dios. Ya vemos que se cumplan cosas, esperamos cosas, anhelamos, pero venga, lo que se me ha sido asignado lo he olvidado. Y Dios me ha llamado para hacer la buena obra. Y no son los pastores ni los líderes, es a usted, futuro pastor, evangelista, salmista, que hoy está en esta mañana. Dios no lo trajo a esta casa porque un día se le ocurrió decir, no, es que yo no quiero que se quede en la mañana viendo aquí televisión, no. Es porque han visto el potencial que hay en cada uno de ustedes. Y si fijó los ojos en usted, es porque es con usted, no es con el vecino, no es con el primo, no es con el hermano. Pero dice, ay, pero ¿por qué no llama a este? No es con aquel ni con este, es con usted. ¿Usted cree que para Dios no hubiese sido fácil? Y no, este man sí es bien travieso, está haciendo todo lo contrario. Para él hubiese sido fácil escoger a otra persona. Pero oiga, ya había una palabra que él había dado sobre la vida de Sansón y él no podía retractarse de aquella palabra. Porque él lo que dice lo cumple. Entonces, si ya usted le dijo que le había dado un ministerio, que le iba a bendecir a través de su ministerio, usted no se puede quedar en el camino. Vendrán pruebas, sí vendrán pruebas. Vendrán dificultades, sí vendrán dificultades. Pero que a usted ni a mí nos interesen las pruebas ni las dificultades, sino que nos interese la palabra que se nos fue dada por el mismo Dios. Y fue eso lo que logró que Sansón obtuviera la victoria sobre el pueblo de los filisteos,
no de la mejor forma, aún con su propia vida, recordando que sus padres le dijeron a qué había llegado a esta tierra, cuál era la asignación de parte de Dios hacia él sobre esta tierra. Y usted tiene que entender que sus ojos no se cerrarán hasta que no vean la asignación que Dios le ha dado en esta tierra dando frutos. Y que el propósito de él, presta atención, y que el propósito de él no es dejarnos a la entrada ni a la mitad. El propósito de él es llevarnos por ese camino hasta el final. Pero esto es solo para valientes. ¿Sabe por qué? Porque los cobardes desmayan, retroceden. Pero solo los valientes arrebatarán esa corona que está preparada para cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Rey. A mí me llama la atención un hombre como Elías, un hombre que tenía el poder para hacer descender fuego del cielo, un hombre que se atrevió a detener, a cerrar las llaves de los cielos por 3 años y medio. Y yo me preguntaba, pero venga, ¿dónde vivía Elías? Vivía en medio de aquel pueblo al que él estaba pidiendo que no le lloviera durante 3 años y medio. Venga, yo pregunto, ¿cómo uno de ustedes va a decir que no haya comida en mi casa durante 2 años? Si aparte de que su familia va a ser afectada, pues de camino usted también sería afectado. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo Elías pedía esto? 3 años y medio sin lluvia para aquella tierra. ¿Dónde vivía Elías? Vivía allá en aquella tierra a la cual él estaba pidiendo que no le lloviera. Pero encuentro algo muy maravilloso, y es donde dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y cuando él me lleva a esa cita, pude entender que cuando no había comida en aquella tierra, pero como él vivía en la presencia del Señor, lo llevó a una viuda que sí tenía comida. La importancia de lo que es vivir en la presencia del Señor. ¿Cómo es posible un hombre vivir en una cueva y estar comiendo hamburguesa todos los días? Porque ya en medio de aquella cueva donde él se encontraba escondido, pero como era un hombre que vivía en la presencia del Señor, Dios se encargaba de guardarlo a él. Y allá le enviaba el pan y la carne con aquellos cuerpos. Entonces es mejor estar dispuestos a vivir en la presencia de Dios que dejarnos llevar por nuestros propios deseos. Hoy, hermanos, los invito a que nos levantemos. El enemigo se ha levantado fuerte. Él se levanta fuerte y es para acabar a la creación del Señor. Y usted tiene que entender que usted ha sido la creación más maravillosa que ha salido del corazón de Dios, que nos ha dotado de talentos, que nos ha dado ministerios, dones, pero que no mueran por lo que dicen los demás o por lo que escucha a su alrededor. Dios lo ha traído a esta casa con una asignación y con un propósito, y es que en medio de todo lo que se mueva y las pruebas que lleguen,
llevará a un lugar seguro. Santo es el Señor. Escuche esto. Mientras que el pastor Mario estaba predicando, de verdad que pues queda uno como aterrado por todo lo que Dios hace, ¿no? Y todo lo que Dios da. Definitivamente no se puede decir que en este lugar no se ha dado palabra, que Dios, porque todo viene de parte de Dios. Que Dios no se haya preocupado por nuestro crecimiento, que Dios no se haya preocupado por todo lo que Él quiere hacer en nosotros, porque cada palabra que se da en este lugar es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto. El pastor Mario hablaba de una asignación. ¿Cuántos creen que hemos sido puestos en esta tierra con una asignación? Amén. Yo quiero darle a usted el significado de la palabra asignación, porque a veces creemos que nosotros no venimos a la iglesia por venir. Pero escuche esto: todo el que llega a los pies de Cristo llega con una asignación. ¿Hay alguien aquí? Ahora, ¿qué significa la palabra asignación? Asignación quiere decir establecimiento de lo que corresponde a algo o a alguien para un determinado objetivo. Levante su mano y diga conmigo: yo he sido puesto en esta tierra por Dios con un objetivo. ¿Hay alguien aquí? Hemos sido puestos ¿con qué? Con un objetivo. Hay un objetivo que Dios quiere que usted y yo cumplamos. Establecer. Ahora, si asignación viene siendo derivado de establecimiento, la palabra establecer quiere decir poner a alguien en un sitio y con una función determinada. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos puso aquí en la tierra con un objetivo y nos puso con un fin determinado. Le estoy hablando del ámbito espiritual, porque muchos tendrán sus profesiones, pero si hemos sido puestos aquí en esta mañana, en este lugar, es porque Dios quiere que cumplamos un fin determinado. Ahora, ¿por qué no cumplimos esos fines determinados que Dios pone en nosotros? Una historia muy bonita con Sansón. Yo tengo una enseñanza que se llama lo que pudo haber sido y no fue. ¿Hay alguien aquí? Sansón creyó que nunca se le iba a acabar la fuerza que Dios le había dado. Diga conmigo: Dios da, pero Dios también quita. Para el que se le olvida, para el que se le olvida un pequeño detallito, que lo que tenemos es por parte de Dios, pero el día que Dios quiera, manda a recoger todo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Entonces, ¿qué pasó con Sansón? ¿Usted cree que Sansón no sabía que era lo que había venido a hacer aquí a la tierra? Sí, él sabía. Desde chiquito, mamá y papá empezaron a adiestrarlo y a decirle: no podemos cortar su cabello, porque usted fue traído a esta tierra con un propósito. Usted vino a libertar un pueblo. Yo no sé cuántos vinieron a libertar las familias, los hogares de los amigos, los hogares de los vecinos, la familia que está al lado de nosotros. Pero se nos olvida cuál ha sido el propósito. Ahora, Sansón no sabía, Sansón sí sabía, pero ¿qué prefirió? Satisfacer su carne. Era más agradable estar cómodo y hacer lo que él creía que estaba bien, pero terminó siendo un fracaso. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, sin temor a equivocarme, y vive Jehová en cuya presencia estoy, que sabemos a qué fuimos puestos aquí en la tierra. Que usted no lo haga es porque usted no quiere, mas no porque no sepa, porque usted sabe cuál es su función y cuál es el objetivo. ¿Cuántos están dispuestos a libertar los que están presos afuera en la cárcel de drogadicción, de prostitución, de pleito, de deuda, de depresión, de melancolía, de tristeza, de soledad? ¿Dónde están los Sansón que reconocen hoy a que fueron puestos aquí en esta tierra y que entienden que fueron llamados para libertar a los que están alrededor, pero que van a partir de hoy a hacer lo que Dios destinó y no lo que quieran? Porque Sansón hizo lo que quiso. No coma, comió. ¿Ya le habían dicho que no comiera? Claro. Pero se le dio la gana y comió.
Estamos aquí. No se meta con fulana. ¿Sería que no sabía? Sí. Pero hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque a veces la carne tira más que lo que Dios nos ha dado. Estamos aquí, iglesia. Esto está bueno. Ahora, concluyo. Dijo Gabriel, ¿usted toma nota? Le dije sí. El libro de Efesios, capítulo 4, no lo busque, del 11 al 32, dice: porque Dios constituyó a unos profetas, pastores, evangelistas, maestros y apóstoles. Lo dice la palabra. Cada uno de los que estamos en esta mañana tenemos un llamamiento de parte de Dios. He visto a muchos decir: yo no voy a ser pastor, yo no voy a hacer eso, y los he visto terminando en el fin para la cual Dios nos puso aquí en esta tierra. El problema es que esos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas están sentados dentro del pueblo y se les ha olvidado la asignación que Dios puso, y por el momento no están haciendo lo que Dios mandó, sino están haciendo lo que quieren hacer. Pero lo que Dios le dio a Sansón, que fue su fuerza, su misma fuerza lo mató. Está muy buena la palabra, Pastor Mario, porque a veces lo que Dios nos da, si no lo sabemos valorar, no lo sabemos administrar y no somos obedientes, lo que Dios nos da, nos mata. ¿Hay alguien aquí? Por eso es que hay que empezar a ser diligentes. Ahora, ¿qué dice la palabra en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 10? Que unos tienen el don de hacer milagros, otros hablan en lenguas, otros discernimiento, pero todo lo que Dios nos puso fue para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo en esta mañana? Aquí estamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos ser diligentes. Que me duele, que llovió, que hizo calor, que no puedo, que no tengo tiempo, que estoy ocupado. Eso es el resultado de su carne. Si usted fuera diligente y fuera obediente, escuche, usted entendería para qué fue puesto aquí en la tierra por Dios. Así que, iglesia, a usted no se le ha olvidado lo que Dios dijo que iba a hacer. A usted no se le ha olvidado lo que Dios nos mandó a hacer. El problema es que usted no quiere hacerlo. Es sencillo, usted no quiere. Porque por ahí hay un dicho que dice que el que quiere, pero lo saben, que el que quiere, querer es poder. Amén. Dele gracias a Dios, dígale: Señor, me llevo esa palabra para casa. Me pusiste con una asignación. Averigüe cuál es la asignación, a quién tiene que libertar. Nosotros aquí bien tranquilos en la casa, aquí en la iglesia, y nuestras familias cuantas afuera necesitando que les libertemos, que les demos una palabra, y no le decimos, ¿sabe por qué? Porque es que ni nosotros mismos estamos cumpliendo lo que Dios nos ha mandado. Por eso a veces a uno le da pena hablar. ¿Yo qué le voy a decir que hoy soy cristiano con ese comportamiento, con esa manera de ser, con eso que... Mejor me callo. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo. Pero que hay problemas alrededor nuestro, muchos problemas. Perdidos en idolatría en una cosa y en otra. Y Sansón sentado, creyendo que la fuerza es para él, disfrutando, haciendo lo que le plazca, y la gente afuera perdida. Señor, gracias por tu palabra específica, buena, y espero que no vuelva vacía. Algo tiene que suceder, Señor. Así sea uno que la reciba, pero que empiece a dar fruto, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No hable tanto, que a veces es más lo que se ve que lo que se dice. Amén. Empecemos a ser diferentes. Usted tiene una asignación aquí en la tierra. El Señor no lo trajo para comer, reproducir y morir. Tenga todos los títulos que quiera, tenga todo el dinero que quiera, tenga todo, pero no deje de hacer lo que Dios lo puso a hacer. No lo deje de hacer, porque es lo único que nosotros nos llevaremos a la tumba, porque es lo único que nos llevará al cielo.